donde en el artículo 1 pedimos al intendente de la ciudad de Posadas para que haga las gestiones pertinentes ante las autoridades, ya sea de la Secretaría de Transporte, Puertos, de la provincia de Misiones, ante la Secretaría de Transporte de la Nación y la autoridad que corresponda, a los efectos de lograr la reactivación de la línea de ferrocarriles ramal Posadas, Misiones, Federico Lacroze, Buenos Aires. Sabemos que en estos días hay una serie de movidas por todos lados de la población, a través de Facebook, a través de otros medios, en donde se ve como que también hay un interés por parte de la misma sociedad a recuperar algo que durante mucho tiempo, aparte de hacer historia y de hacer un poco traer todo lo que significa el adelanto a Misiones, significó de ayuda para mucha gente más necesitada. Porque no solamente tenemos que entender que el tren en esta zona cumplió un fin económico, ya sea a través del medio de transporte, sino que para mucha gente con escasos recursos fue un medio en donde podían acercarse a Capital Federal, ya sea para trasladar sus enfermos de una manera más accesible que hoy no tienen a su alcance. Por eso pedíamos en esta resolución, que ojalá Dios quiera todos los integrantes del Consejo avancemos, en donde la idea no es marcar ningún defecto ni ninguna carencia, sino la idea de esto es acompañar en un proyecto de esta característica que entendemos es una necesidad de la sociedad y para que nuestro intendente realmente esté al frente de eso. También pedimos que a través de la Secretaría del Honorable Cuerpo Deliberativo se curse notas, invitación a todos los municipios de la Mesopotamia que de alguna manera tuvieron en su momento este servicio de tren para adherirse a algo similar o para realizar las gestiones de algo similar que proponemos en esta resolución. En el artículo 3 queremos solicitar que el cuerpo nos autorice a incluir esta problemática en el debate que se pueda llevar adelante en el FINTER con las autoridades del vecino, de nuestra vecina querida Encarnación, porque también sabemos que ellos, frente a la ausencia de este servicio, tanto de carga como de pasajeros, sintieron de alguna u otra manera algún tipo de perjuicio en este servicio que era tan beneficioso para el traslado a distintas partes de la Argentina. Y por último, solicitar a través del cuerpo al defensor del pueblo de la ciudad de Posadas para que incorpore en su agenda como un tema urgente y prioritario para los reclamos ante el defensor del pueblo de la nación. O sea, lo que pretendemos con este proyecto es que de alguna manera amplia todos los que seamos responsables de una gestión podamos ponernos al frente de algo que no tenemos hoy, que en su momento fue un servicio importante. Y yo quería en este momento comentar que esto está fuera de todo ámbito y de toda discusión política, que esto pasa por un interés de la comunidad y que en ese concepto nosotros que somos representantes, muchos de diferentes sectores de la sociedad de Posadas, tenemos realmente como nunca la oportunidad de llevar adelante algo que es un desafío dentro del país, porque no podemos olvidar de que hoy la línea de tren en todo el país está bastante deteriorada y abandonada. Y para nosotros sería una buena bandera tratar de defender los derechos y las necesidades de nuestra gente. Y yo ponía como ejemplo que está fuera de todo ámbito de discusión política y también empresarial y económica, que esto queremos dejar en claro, porque haciendo un análisis vimos que en Concordia el concejal Hugo Alberto Tessaini, concejal del Frente para la Victoria, presentó un proyecto también de características similares y fue aprobado por unanimidad por el cuerpo de concejales del Frente para la Victoria. Y también, sin ser más, en el Congreso de la Nación, en la Cámara de Diputados, hay 3 diputados que no coinciden, a lo mejor con la conducta del Frente para la Victoria, que son radicales y que están impulsando un proyecto de defensa y de interés de esto. Entonces, frente a esto, queremos dejar aclarado que el avance que hacemos junto con los diputados Hernán Damiani y Pablo Velázquez está fuera de todo contexto político. Por eso solicitamos al cuerpo nos acompañe. Y a lo mejor no es el momento de pedir hoy
que se haga un tratamiento preferencial que tema de tantos días. Nosotros sabemos que el cuerpo es lo suficientemente responsable para avanzar en la urgencia de esto. No hay una urgencia, pero hay una urgencia moral para la sociedad. Gracias, señora presidenta. Bien, siendo así, en consideración del cuerpo, la incorporación solicitada